Muy bien, ya estamos aquí nuevamente, como les prometimos, en esta ponencia que nos va a estar acompañando el compañero José Besanilla, nos va a estar hablando acerca del anigredo y el principio de la individuación. Rosana desde México lo va a estar presentando y luego lo escuchamos. José, cuando vos me digas después que necesites, yo te comparto las diapositivas. Claro que sí, muchas gracias, Natalia. Bien, Ros. Listo. José Manuel Besanilla es psicólogo clínico y académico con una trayectoria de más de 25 años. Tiene un doctorado en Ciencias para la Familia y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Es especialista en psicoterapia de grupos y psicodrama clínico. Psicoterapeuta de orientación junguiana dedicado a más de 20 años de investigación de la obra de Carl Gustav Jung. Es miembro iniciador de Eleusis en México 2019-2021. Miembro del Instituto Eleusis, sede México, director de las líneas de desarrollo del Instituto Terapia Sistémica y Psicología Analítica, Psicodrama y Psicología Sintergética de Jacobo Greenberg y Psicología Analítica. Vive en la Ciudad de México y es director de investigaciones del inconsciente, socio y director en México del Instituto de Terapia Sistémica Integrativa. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí, poder acompañarlos. Desafortunadamente no pude estar en el encuentro acá de México, pero bueno, ya estamos por acá. Y quiero nada más comentarles que ya está listo el video del encuentro acá de México. Están todas las ponencias, todas las conferencias que se dieron. Si alguien quisiera adquirirlo, puede contactarme a mí, puede contactar a Fanny y bueno, con cualquier miembro del equipo de México y bueno, podemos ya hacérselos llegar con todo gusto. Si me apoyan ahora sí, compartiendo mi presentación, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces yo voy a platicar con ustedes, yo voy a compartirles este tema que me pareció muy interesante. Cuando me dijo Roberto, surgió de manera súper espontánea, ¿no? El caput mortum, la nigredo y el principio de individuación. Es un elemento que me parece muy importante, ¿no? Que podamos tener claro que tiene imágenes sumamente potentes y que especialmente cuando estamos ya haciendo trabajo consciente, trabajo introspectivo o trabajo terapéutico, nos proporciona una comprensión muy importante de un momento muy peculiar del proceso. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Para Jung, ¿no? La alquimia ofrece un lenguaje, elementos simbólicos, imágenes, recursos que son fundamentales para poder comprender los procesos del inconsciente, ¿no? Dice Jung que la alquimia sirve como una verdadera casa del tesoro del simbolismo, ¿no? Y entonces poder conocer las imágenes alquímicas, poder conocer el proceso del opus alquímico, nos aporta elementos súper importantes, ¿no? Muy útiles para poder comprender los procesos del inconsciente. Esto es un elemento importantísimo, especialmente a partir de que Jung conoce el secreto de la flor de oro y que le habla del proceso de alquimia interna taoísta. Él logra integrar, logra visualizar cómo es que se da este proceso y entonces es la llave que le permite abrir la decodificación de los textos alquímicos. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, y entonces él dice, ¿no? Bueno, y a la inversa, la psicología del inconsciente nos permite aproximarnos a las imágenes, a los recursos de la historia del espíritu humano, ¿no? Y nos permite poder comprender los efectos que tienen las imágenes míticas, los símbolos
en el proceso psíquico, ¿no? Y bueno, y entonces ya en este marco, ¿no? Los símbolos alquímicos muy importantes, ¿no? La disolución, la putrefacción, el ennegrecimiento, el caput mortum, la nigredo, ¿no? Son imágenes que nos remiten a un estado psíquico límite, ¿sí? Un estado de introspección profunda, de introversión profunda, ¿no? Donde empieza la transformación. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces esto es muy importante, ¿no? ¿Qué entiende Jung por el proceso de individuación? Bueno, es un proceso en el que se genera un individuo consciente de sí mismo, un individuo que ha logrado trascender a la psique colectiva, que ha logrado trascender a la masa, ¿no? El discurso moral, el discurso mastificante, ¿sí? Y es alguien que ha logrado iniciar un proceso de unicidad, un proceso de totalización, ¿sí? Un proceso de integración personal. Y esto es algo muy importante, pero es un proceso continuo. Es un proceso continuo que se da en espiral, ¿no? El proceso, cuando uno ya logra tomar conciencia sobre sí mismo, logra ir trabajando, ir elaborando la biografía personal, ir tomando conciencia de las manifestaciones del inconsciente, ir logrando, ir depurando, ¿no? La biografía personal, el proceso personal, y empieza este proceso en espiral. También dice que es un proceso de diferenciación, ¿no? Como les decía, cuya meta es el desarrollo de la personalidad individual. Ya a nivel clínico, ¿sí? Él se da cuenta que muchas personas tienen a lo largo de su vida este proceso de individuación, ¿no? De manera natural, de manera espontánea se da el proceso de individuación y él dice, bueno, que para él este fue el modelo, ¿no? Del método terapéutico. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo podemos aproximarnos? ¿Cuál es el simbolismo, no? Ese simbolismo existencial de la negrera. Jung dice en Recuerdos, Sueños y Pensamientos que solo cuando estudió la alquimia pudo ver claro que lo inconsciente es un proceso, no es una estructura, ¿sí? No es una entidad, es un proceso. Y que de la relación del yo con estos contenidos del inconsciente es que se motiva la transformación y la evolución de la psique. Aquí es donde, ¿no? Se inicia este proceso de evolución, lo que por ejemplo, en la búsqueda del toro del Zen llaman el llamado, ¿no? La inquietud, el vislumbrar la cola del toro y empezar a perseguir, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Dice que a través del estudio de los procesos individuales y colectivos de transformación, ¿no? Esto es la práctica clínica, los procesos clínicos de los pacientes y los procesos mitológicos, los mitos, los cuentos, las historias, ¿sí? Y mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia es que llegó a su concepto central, a la individuación, ¿no? Imágenes similares en distintas culturas, en distintas épocas, ¿no? El antropos, ¿no? Es que él pudo ir construyendo esta idea de la unión de la totalidad del sujeto. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, por ejemplo, ya también en psicología y alquimia, Jung nos dice que la muerte del rey consciente, ¿no? Cuando muere el rey consciente, cuando muere el yo, cuando muere esta conciencia racional, materialista, orientada hacia los objetos del mundo, ¿no? En el proceso de trabajo personal, de introversión, en el proceso analítico, ¿no? Muere el rey consciente y surge la negrero, un estado de tinieblas, el cual termina por llevar a una renovación y a un renacimiento del rey, ¿no? Y entonces, bueno, lo que escuchábamos hace rato, la ponencia anterior, lo dice sumamente lindo, ¿no? Porque cuando muere el rey, entonces retornas a la tierra y retornas a la madre, ¿no? Y ahí te nutres, te transformas, te reintegras, ¿no? En este sentimiento de profundidad,
aunque es un proceso muy duro, ¿no? Bueno, es fundamental entonces, ¿no? La etapa del anigredo es el inicio del trabajo alquímico de transmutación. Tenemos que transitar por el negro. En un plano psicológico es el momento en el que el sujeto toma conciencia del proceso de aprisionamiento, toma conciencia del proceso de condicionamiento causal, ¿sí? Es el punto de crisis y de ruptura. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces ahora sí, la obra al negro, ¿no? La obra al negro hablan de el proceso de ennegrecimiento de la materia, cuando la materia se oscurece, ¿no? El ennegrecimiento, el anigredo, ¿no? El estado inicial que aparece como una cualidad de la prima materia como resultado de la solución, de la separación, de la división, de la putrefacción, ¿no? De la fragmentación. Esto es, a partir de la obra me fragmento, me quiebro, me desestructuro y entonces caigo en la obra al negro, ¿no? Se trata de esta oscuridad radical, ¿sí? Que es fundamental en el proceso de la obra, en el proceso del opus. Siguiente, por favor. Ok, ¿no? También, por ejemplo, el Mysterium Cognitionis describe la nigredo incipiente como un estado de disolución, donde yo me descompongo, donde se da la muerte, ¿no? La disolución, la descomposición que precede la síntesis, que precede la integración y justamente con la mortificación. Tenemos que enfrentar el profundo dolor de la fractura, de la separación, de la división. Y entonces la nigredo es esta fase en la que la materia prima, ¿sí? O sea, mi psique y yo como sujeto, como totalidad, me vuelvo negro, me vuelvo caótico, pierdo sentido, ¿no? Y paradójicamente este es el inicio de la gran transformación. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ahora sí, ¿qué es el caput mortum, ¿no? La cabeza muerta. Cuando muere la razón condicionada, la racionalidad materialista, ¿no? La unilateralidad de la racionalidad materialista, ¿sí? Y es el proceso de muerte de este yo originario, ¿no? La figura del desmembramiento de la divinidad, ¿sí? Y caigo en la profundidad oscura, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, el cuervo y la cabeza del cuervo, el caput corvi, son el nombre tradicional del anigredo. Nox, la melancolía, ¿no? El estado negro, la la muerte del yo, la muerte de la buena persona que yo pensé que era para convertirme en otra persona distinta. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿no? De este modo, el caput mortum es el residuo muerto, aquello que queda de lo que fui, ¿no? Oscuro, inerte, pero inseparable del proceso total, porque ahí, justamente en ese residuo, es donde está el germen de nacimiento, ¿no? Donde el fénix se recompone y emerge de las cenizas. Este resto vil que paradójicamente pertenece al camino hacia la coniunctio, hacia la integración, ¿no? Y entonces, justamente, la cabeza muerta, el caput mortum, nos remite a la identidad antigua que queda como un residuo, que queda como como una raíz, como un referente profundo que sigue siendo necesario como materia de trabajo psíquico. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, también, por ejemplo, entonces,
La Nigredo tiene un vínculo muy, muy profundo con el encuentro con la sombra, ¿no? Dijo Jung, dice, la confrontación con la sombra causa primero una especie de equilibrio muerto, en el que la vida no puede desarrollarse. Me siento estancado, me siento sin energía, ¿no? Los alquimistas dieron a este estado inicial el nombre de tenebrositas, de caos, de melancolía, ¿no? En el texto, en el Concilium Coniugi, ¿no? Considera la Nigredo idéntica a la melancolía. Y aquí ya empezamos a mirar, ¿no? Justamente esta relación entre el opus en el mundo, entre la obra en el laboratorio y el vínculo con el estado interno del alquimista, ¿no? Entonces la Nigredo es idéntica a la melancolía, subrayando su carácter de aflicción y postración anímica, ¿no? Este punto donde me he quedado sin referentes externos y tengo que caer en el mundo interno. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿no? La melancolía, la aflicción, la postración, ¿sí? Mientras que el nigredo tiene que ver con negrura, el negrecimiento, acompañada de la expresión de negro más negro que lo negro, ¿no? Cuando ya no hay un, un aspecto mínimo de luz, cuando siento que ya no puedo seguir caminando, que estoy poseído por que mi alma está poseída por la oscuridad más profunda, ¿no? Bueno, y en esta línea, ¿no? Actualmente ya la psicología analítica contemporánea, bueno, puede entender a la Nigredo como una fase en la que el sujeto se ve sumergido en un estado de oscuridad, de estancamiento, ¿no? Depresión, melancolía, ¿no? La crisis analítica, ¿no? Correspondiente al encuentro con la sombra personal, correspondiente a este punto donde me doy cuenta que una parte muy importante de mí es producto de una construcción social, de un guión prescrito, ¿no? Y tengo que empezar a desmontar estos referentes en mí mismo para poder convertirme en quien puedo realmente llegar a ser, ¿no? Este simbolismo, desde la lógica clínica, nos permite situar las experiencias justamente de la depresión del proceso terapéutico, ¿no? La confusión, la pérdida de sentido, las crisis en distintas épocas de transformación de la vida, ¿no? El pérdida de sentido es un momento estructural del proceso de individuación. Ahí, porque ahí es donde yo me puedo reconformar, me puedo reconfigurar como un sujeto distinto. De ahí que también el proceso de individuación es un proceso espiral permanente, ¿no? Permanentemente voy transitando por las distintas etapas de la vida y voy encontrando y voy ampliando también mi campo de conciencia sobre mi propia situación vital y existencial. Siguiente, por favor. Bien, la muerte simbólica y la transformación, ¿no? Y entonces, justamente, Jung considera que la primera fase de la obra se asocia con el ennegrecimiento de la materia. Cómo vamos a partir de la obra que estoy emprendiendo, desmontándome y fragmentando toda mi estructura, ¿sí? Donde los cuerpos se deshacen a partir del calor, del fuego, del trabajo, ¿no? Se queman, se descomponen en un estado caótico inicial, ¿no? Y entonces, sí, como dice Jung, ¿no? El mercurio filosófico está al comienzo y en la terminación de la obra. Es la materia prima, ujú, la caput corvi, la nigredo, muere, ¿sí? El mercurio muere como dragón y resurge como lápiz. Y entonces se enfrenta justamente a un proceso de muerte y resurrección que estructura toda la obra. Siguiente, por favor. Bien. Esta dinámica, ¿sí? No concierne entonces solo a la materia,
sino al propio alquimista. Nosotros, porque finalmente sabemos que toda la obra y todas las imágenes que se veían en la obra, los sueños, las ilusiones, las fantasías, ¿no? Los ensueños que se tenían durante el proceso de la obra son proyecciones psíquicas. Y entonces hablaban, ¿no? Jung descubre ahí, logra articular que todas esas imágenes, simbolismos que se refieren en los distintos textos, se refieren al proceso de proyección del alquimista, cómo el alquimista proyecta sus contenidos inconscientes sobre la materia y sobre la obra, ¿no? Y entonces este proceso remite al alquimista y al estado, al proceso del alquimista, ya que el opus describe procesos que pertenecen a la vida anímica, ¿no? Se trata, en último extremo, del proceso de individuación. Y entonces, como un paradigma de esta muerte simbólica, tenemos el descenso al infierno, ¿no? O tenemos los suplicios, el castigo en las imágenes de Sósimo, ¿no? Que puede entenderse como justamente un auténtico, y esta es una clave muy importante, un opus alquimicum interior, ¿no? Una obra hacia el interior de mí mismo conmigo mismo, descender a mi propio infierno, a mi propia oscuridad, a poder tener acceso al sol negro donde muere el yo y podemos resurgir, ¿no? Más adelante ya resurgir en el sí mismo. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces, ¿no? Dice Jung que tras la obra, comentando un texto, tras la obra aparece en el fondo del vaso un etíope completamente quemado y sin vida, que debe ser enterrado, bañado, calcinado de nuevo hasta resurgir transformando, recibiendo el nombre de azufre natural y finalmente la piedra, ¿no? Psicológicamente, este resto nos remite al quiebre de nosotros mismos y nuestra unilateralidad. Nos remite al quiebre del enganche con los procesos condicionales en el mundo, uh-huh, y que han sido calcinados a partir de la experiencia de nuestro proceso personal, que es profundamente doloroso, profundamente confuso. Uh-huh. Esta materia vil y oscura constituye la base indispensable de la transformación, porque el nuevo sentido, la nueva perspectiva, ¿sí? Solo puede nacer de aquello que ha sido destruido. Siguiente, por favor. Ok, y entonces el símbolo de la muerte alquímica implica un profundo sufrimiento para la psique, un profundo sufrimiento donde yo, mientras voy trabajando, voy atestiguando cómo me voy deconstruyendo, cómo me voy defragmentando, cómo voy derrumbando los cimientos de la casa del castillo que me dieron mis padres para poder construir una otra cosa. Y eso es profundamente doloroso. A partir del material alquímico, Jung subraya que el proceso de transformación está ligado a estados de oscuridad y confusión, justamente porque en este desmonte, ¿sí? Tengo que transitar por esta parte de la noche interior en la que la conciencia pierde sus antiguas seguridades, ¿no? Y esto es súper importante porque, bueno, finalmente, parafraseando a Jung, ¿no? La iluminación, ¿no? La toma de conciencia, la integración completa, no consiste en evadir la oscuridad, sino en asumirla como parte de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿no? En Psicología y Alquimia dijo Jung que no hay luz sin sombra,
ni integridad anímica sin imperfección. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, no tenemos que buscar ser perfectos. Eso finalmente es una máscara y eso obedece a un discurso. Es muy importante que busquemos ser totales, ¿no? No hay luz sin sombra, ni integridad anímica sin imperfección. Para llegar a la plenitud, la vida no necesita de la perfección, sino de la totalidad. La imperfección es parte del sentido de existencia y parte del proceso de vida. Es tener una espina clavada en la carne cuyo sufrimiento nos impulsa a avanzar, nos impulsa a ascender. Ya desde la lógica clínica, estos principios se traducen en reconocer el paso por el quiebre del yo, ¿no? La vivencia de la depresión, del sentimiento de vacío, la confusión, la muerte de las certezas de yo, la muerte de la imagen de mí mismo en el mundo y de la imagen de mí mismo conmigo mismo. Eso es una condición estructural esencial para el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los arquetipos, no? Los arquetipos en la Nigredo y en el Opus. Eh, para Jung, ¿no? El opus es entendido como una proyección simbólica de los procesos psíquicos relacionados con la transformación interior, ¿no? Y entonces, cuando desde la perspectiva de la psicoterapia moderna nos encontramos con distintos arquetipos activados, se repite un fenómeno, ¿no? En épocas antiguas de crisis, un opus alquímico psíquico, ¿no? Cuando empezamos, por ejemplo, ahora, actualmente, cobra muchísimo sentido todo el tomo 10 de la obra, ¿no? Todas las reflexiones sobre la catástrofe, sobre la cuestión del mal. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles y entonces esto nos lleva a procesos de introversión profunda, ¿no? Donde iniciamos el descenso al infierno, el regreso a nosotros mismos, el descenso hacia nuestra propia oscuridad para poder reconstituirnos ante todos los procesos de fragmentación externa que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Bueno, y en este contexto, la fase del anigredo corresponde al momento en que la conciencia queda desbordada también. ¿Sí? Los motivos de muerte, de renacimiento, de descenso, de caos, ¿no? Lo octónico, lo instintivo primigenio, las figuras de la muerte, de ser devorado, de ser fragmentado, de ser destruido, el viaje profundo, el viaje por la noche oscura, ¿no? El viaje de Jonás, ¿no? Que expresan la confrontación con la sombra y el quiebre de la certeza del yo. Siguiente, por favor. Y bueno, el cuervo y Saturno, perdón, en la tradición alquímica, la cabeza del el cuervo, ¿no? La cabeza del cuervo es el nombre tradicional para la Nigredo. El cuervo negro sobre la materia en putrefacción, la calavera, el caput mortum o el sol níger expresan esta fase de oscuridad y descomposición. Traigo también, por ejemplo, cuando hablamos de que traigo la camisa negra, ¿no? Psicológicamente estas imágenes corresponden a la emergencia de la sombra. El metal, ¿no? El plomo y Saturno se asocian con Nigredo, con lo sucio, con lo oscuro, con lo pesado, con lo orgánico, con lo instintivo eh, primigenio sin elaboración, con la parte inferior del Uroboros de dos dragones, ¿no? El dragón inferior que está en contacto con la tierra, ¿no? El elemento que más se asocia con la Nigredo. Siguiente, por favor. Y el espíritu Mercurios, ¿no? El principio, la materia prima y el espíritu Mercurios de transformación. Mercurius en el simbolismo alquímico ocupa el lugar central, ¿sí? Está al comienzo, pesado,
insignificante, sucio, vulgar, y al final de la obra como sol, oro, iluminación, corona dorada, ¿no? Es el espíritu de la materia. También aparece como el dragón, el Uroboros, que se devora a sí mismo, se muere, se destruye y renace de sí mismo. ¿Sí? Y entonces a partir de esta devoración y de este proceso de transformación tenemos ya el lápiz, ¿no? La imagen circular de la muerte, de la renovación, el renacimiento, el doble nacimiento, ¿no? En el que el mismo principio que oscurece es el que prepara la transmutación interior. Mercurio condensa la función mediadora del inconsciente y es el símbolo de unificación de los opuestos, articulando el pasaje del anigredo a las distintas fases del proceso alquímico. Siguiente, por favor. Y entonces, ya primero del ennegrecimiento inicial, del caos, de la confusión, de la fragmentación, de la desestructuración a partir de la muerte, ¿no? Entonces podemos ir transitando por las distintas etapas, el blanqueamiento, el albedo, ¿no? Las citrinitas, el amarilleo, perdón, la rubedo, el enrojecimiento, ¿sí? Que Jung toma como modelo del proceso simbólico, ¿no? Un proceso psíquico de desintegración, de reintegración, de síntesis, de transformación. Entonces, el resultado del proceso y del opus interno es la emergencia del sí mismo, ¿sí? Cuando ya logramos superar la unilateralidad, la limitación del yo racional materialista, ¿no? ¿Sí? Y entonces podemos tener una conciencia de integralidad más completa, ¿sí? Hacia una totalidad de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, que es la piedra oculta, ¿no? El sí mismo. El sí mismo en la totalidad de la psique consciente e inconsciente, ¿no? Y ahí justamente Jung lo compara con un lápiz invisibilitis, ¿no? El sí mismo es el centro y la circunferencia, aquello que reúne lo particular con lo general, lo individual con lo colectivo, ¿no? La integración de los opuestos. El paso del negro al oro señala la manifestación simbólica del sí mismo y la transformación de la materia oscura en una unidad interior, que también puede ser sinónimo, bueno, de la piedra filosofal. Siguiente, por favor. Y bueno, la conjunctio, ¿no? La unión de los opuestos, la integración, la reunión de los principios separados de aquello que está fragmentado, ¿no? La boda espiritual, el hierosgamos, ¿no? La unión entre el sol y la luna, justamente que nosotros acá tenemos muchos símbolos en los que aparecen el sol y la luna, de cuya unión nace el Filius Sapientae, ¿no? El Filius Philosophorum, el Mercurius transformado, ¿no? Depurado, relaborado, reintegrado. Esta coniunctio corresponde a la integración de los opuestos, ¿no? Masculino, femenino, consciente, inconsciente, luz, sombra, vida o muerte, ¿no? Esta unión ocurre en el sí mismo como el lugar donde ocurren estos contrarios y se reúnen en una coincidencia opositora, en una integración de opuestos, ¿no? Es decir, una unidad viviente, dinámica, vital. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces el logro de la coniunctio o de la piedra equivale a la culminación de la individuación. El tema acá yo pienso, ¿no? Yo pienso que esto es infinito. ¿Cuándo termino de conocerme y cuándo termino de evolucionar? ¿Cuándo he terminado de tomar conciencia sobre mí mismo? No, nunca. Yo pienso que es un proceso dinámico, un proceso vital, permanente de trabajo y autoexploración continua, ¿no? La configuración de una personalidad más integrada, sí, pero la configuración de una personalidad
más consciente cada vez, ¿no? Capaz de poder ir sosteniendo la tensión entre los opuestos, las tensiones de la vida, el diálogo entre los contenidos del inconsciente y un complejo yoico más amplio, más estructurado, más sólido, pero también con una mejor capacidad de diálogo con el inconsciente, ¿no? Y bueno, que logra trascender la fragmentación inicial, ¿no? Y que ya no está determinado por los procesos de unilateralidad. Siguiente, por favor. Y bueno, ya tenemos justamente a partir de esto la aparición del símbolo central, ¿no? Del centro, del punto en el centro, ¿no? Dice Jung que en la fase avanzada del proceso se caracteriza por la aparición espontánea de mandalas en los sueños, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en la segunda parte de Psicología y Alquimia, a partir del análisis de los sueños de Pauli, bueno, toda esta, cómo empiezan a aparecer los sueños con las cuatro figuras, la mujer desconocida, el conductor y otros personajes, ¿no? Y empieza a generarse todo un proceso de movimiento en torno a un centro, ¿no? Empieza a aparecer el ténemos, ¿no? También cómo empieza a configurarse esta articulación de imágenes de orden, de imágenes de articulación en torno a un centro, ¿sí? Y bueno, también los mandalas, ¿no? O los distintos diagramas de articulación como símbolos de la unidad y de la representación del sí mismo, ¿no? En la imaginería alquímica, la culminación de la obra se expresa a menudo en la figura del hermafrodita coronado, ¿no? El rey nacido de la unión del rey y la reina con la corona, ¿no? En quien se concentra el lápiz. Siguiente, por favor. Bien, para Jung, ¿no? La producción definitiva de la piedra es designada como enigma regis, ¿no? Condensando el misterio de una personalidad en la que lo masculino y lo femenino se ha integrado. Los opuestos coexisten en un estado de tensión permanente, pero de armonía permanente, ¿no? Tenemos el fénix, como ya les decía, ¿no? Que renace de las cenizas, el antropos liberado del huevo, el mandala luminoso, ¿no? La renovación del centro psíquico tras el paso por la oscuridad, ¿no? El segundo nacimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, en la clínica, ¿no? La noche oscura del paciente, porque esto cómo aterriza, ¿no? Esto cómo aterriza en la práctica clínica. La crisis analítica, ¿no? La depresión, la pérdida de sentido, el sentimiento de vacío, el colapso de las defensas, ¿no? Y diversos autores, bueno, ya señalan que el anigredo corresponde a esta fase depresiva del proceso terapéutico, cuando la persona comienza a hacerse consciente de sus inferioridades, de sus determinantes, de que no es tan buena persona como se dice a sí mismo que lo es, ¿no? De los contenidos que antes estaban reprimidos o suprimidos o deflectados, ¿no? Y esto se vive como una auténtica noche del alma, ¿no? Procesos depresivos muy profundos donde pacientes pueden quedarse en cama 15 días, ¿no? Y solamente salen a funcionar en el mundo, ¿no? El yo se siente rodeado de negrura, ¿no? De desesperación, de caos, de confusión, de en algún punto de quiebre de la identidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Y justamente, ¿no? Edinger describe al sujeto como el sujeto sucumbe a la noche oscura del alma y cae en la negrura, en la desesperación, al confrontar el sufrimiento y la pérdida de sus antiguos referentes. Y entonces que aparezca depresión, desesperanza, ¿no? Vivencias de inutilidad, ineficacia, eh, incertidumbre sobre mí mismo, sobre mi futuro, sobre mi vida, sobre mis relaciones, el profundo dolor de mi infancia, ¿no? La incertidumbre sobre el futuro, ¿no?
es un signo de que de que la prima materia psíquica ha entrado en proceso. Lo inconsciente comienza a emerger y a desorganizar el equilibrio previo. Empezamos a ya iniciar este proceso que Jung nombró como la confrontación con el inconsciente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál sería la tarea analítica, no? Y esto es algo súper importante. No es posible un desarrollo real evitando el dolor psíquico, porque no se llega a la conciencia sin dolor. Tentar a la persona a eludir sus estados oscuros es en el fondo mantenerla en el inconsciente. Tenemos que transitar por ahí. Tenemos que vivir ese proceso y encontrarnos en ese proceso, ¿no? La tarea terapéutica entonces no es sacar al paciente de su depresión, sino transitar y pensar la experiencia, vivir la experiencia, ¿no? Trabajar con mirar los sueños, las fantasías, las imágenes de muerte, de destrucción, de devoramiento, ¿no? La putrefacción se trabaja mediante la amplificación simbólica para poder descubrir el sentido y poder descubrir cómo esto se enlaza con mi identidad, con mi proceso y con mi estar en el mundo. Siguiente, por favor. Y bueno, la imagen del sanador herido, ¿no? Porque finalmente cuando un paciente entra en la obra al negro, también pone en juego nuestra subjetividad y también reactiva nuestra propia herida, ¿sí? Y solamente a partir del reconocimiento de nuestra propia herida, de nuestro propio proceso, es que podremos acompañar a transitar por él, ¿no? Entonces, no nos situamos fuera de la oscuridad, nos situamos con él en su oscuridad, recordando que nosotros transitamos por ella y que pudimos salir de ella, ¿no? Entramos simbólicamente en ella, reconocemos la herida, reconocemos la sombra, nuestra sombra, y desde ahí poder acompañar el proceso, ¿no? Partiendo de un profundo encuentro humano. ¿No? Y bueno, en esta fase se activa el motivo del sanador herido, ¿no? La propia herida se convierte en si es conscientemente asumida, en la fuente de encuentro y de sabiduría clínica, ahí, en ese lugar de oscuridad. Siguiente, por favor. Bien, y entonces, bueno, ¿qué puedo yo concluir? ¿Qué podríamos concluir de esto? Que la Nigredo y el Caput Mortum condensan simbólicamente estos periodos inevitables de caos, de confusión, de duelo, de disolución que marcan nuestras transiciones vitales, ¿no? Jung lee la vieja sentencia alquímica, ¿no? En la inmundicia se encuentra el tesoro como expresión justamente de que precisamente en lo más bajo, en lo más oscuro, en lo más profundo, es en lo rechazado, es donde se esconde la posibilidad del oro psíquico, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, pues las crisis son momentos fundamentales y estructurales del proceso de individuación, ¿no? La psique va a obligarnos a veces a descender para poder reconstituirse a un nivel mucho más abarcador, mucho más completo y mucho más integrado. Bueno, muchas gracias. Aquí termino mi presentación y estoy a sus órdenes. Bien, gracias, José. Excelente la presentación. Ahí está Sole también. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puntualmente aprovechar que nos quedan 10 minutitos. José, disponibilidad, ¿no? 10 minutitos más. Sí, Sí, ¿verdad? Bien. sí. Bueno, a ver si alguien quiere hacer algún comentario. Si quieren, pueden escribirlo aquí en el chat. Solo puedes mirar en Facebook, vos. Perfecto. Pensaba en lo importante de esto último que decías,
acerca de la tarea analítica, José, esto de no querer sacar al otro, ¿no? De la experiencia, sino acompañarlo a que la transite y a que realmente pueda extraer, perdón, se me cerró la cámara, pero porque es un problema que tiene mi cámara, pero estoy aquí. Digo, transitarla y transitarla de manera consciente, ¿no? Casi todos los que transitamos por estos momentos de Nigredo, al menos las primeras veces, no quiere salir rápido de ahí, ¿no? Es como este no es un lugar en el que nos queremos quedar y vamos al psicólogo, al constelador o al que sea, de la disciplina que sea, para que nos saquen rapidito de ahí hasta Sí, que con el tiempo, supongo que la repetición, un poco de la experiencia, la madurez que uno va logrando en el camino, empieza a darse cuenta que tal vez se trate de quedarse un poco ahí, ¿no? No de quedarnos para siempre, pero sí de quedarnos a ver qué hay en esa vivencia de Nigredo para nosotros. sí, 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 es fundamental porque además la primera vez que llegas ahí, literal sientes que te mueres, ¿no? Claro, exacto. Entonces dices, no, yo no quiero estar aquí, ¿no? Yo quiero salir, ¿no? Entonces, llegar a esos momentos solo es súper complejo, ¿no? Cuando se está en un proceso y hay un otro que te acompaña y que transitó por ahí, eh, bueno, nos da muchos más elementos para estar ahí. Ya después de que transitaste la primera vez por ahí, pues te das cuenta de que no te moriste. O sea, sí se murió algo, pero no tú, ¿no? No te mueres, se muere algo de ti. Se muere una creencia sobre ti, se muere y ese también es un elemento muy interesante, ahora que hablaba Sole de los ritos de pasaje, ¿no? A mí me encantó el temazcal, ¿no? Entrar, porque está el temazcal sanador, ¿no? Son temazcales de cuatro puertas, un poquito suaves, ¿no? Y está el temazcal del guerrero, que ahí es para morir. ¿No? Siete puertas y hasta que ahí te quedas, ¿no? Y sales distinto, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta parte de cómo voy tomando conciencia que este lugar de obscuridad, de confusión, eh, me lleva a contactarme, ¿no? Vivimos en la extraversión forzada permanentemente, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que para las personas, cuando llegan por primera vez a ese punto, es muy confuso, muy doloroso y da muchísimo miedo, ¿no? Porque además no logro yo rendir en el mundo, ¿no? A veces problemas del trabajo, a veces esta confusión evoca emociones, pues irritabilidad y pelea, intolerancia y además estoy profundamente asustado, ¿no? Y también, bueno, depende del temperamento de cada quien, ¿no? Pero sí, con la edad, ¿no? Cuando uno empieza a tener blanco por acá, ya no le tiene uno tanto miedo, ¿no? A esa parte, ¿no? Hola, Sí, José, es, hola, Sole. Habla, Sole, está bien, vamos. De ahí me dan la palabra. Ok, no, yo nada más quería hacer un comentario sobre el Fénix, que me encantó que hayas traído esa imagen, porque el Fénix precisamente se deja quemar, ¿no? Me acuerdo de una imagen muy conocida de Harry Potter, ¿no? Que llega Harry Potter y ve al Fénix que está viejo y le dice ay, no me acuerdo el nombre del mago, de A Gandalf, Harry. a Gandalf, ajá, que qué le Ajá, bueno. pasa. Y él dice, no te preocupes, va a morir. Ve cómo explota, se vuelve cenizas y al rato lo ves bebé otra vez. Entonces, Una, es el dejarse, a veces dejarse vivir, lo que hablabas, ¿no? Sí, Dejarse el descenso, que no es fácil, pero para poder salir hay que permitirlo. sí. claro, sí. ¿Roberto? yo también pensaba un poco, José, cuando te escuchaba, toda esta idea también de que estamos en un contexto social muy particular, ¿no? Destacan
Se corta, se les corta a todos, ¿no? Sí, se Por corta. ejemplo, Sí. Ahí identifico está Roberto. Roberto, no te ves ahí, ya se ve. No se escucha. Tenés mala señal, Roberto, y se interrumpe lo que estás diciendo. Intenta decirlo sin cámara, a ver si te agarra mejor la señal. Está el micrófono cerrado. ¿se me escucha o se corta todavía? No, se te corta, Roberto. Si sacás la cámara, capaz que mejora el audio. Sacá la cámara y solo habla. A ver ¿Ahí? si te escuchamos. A ver, Ahí ahí se te escucha. escuchamos mejor, me parece, sí. Ya, decía que hay un contexto social también, ¿no? Que hay que considerar. Por ejemplo, yo identifico al menos como 4 lógicas ahí de la cultura actual. La primera es toda esta cultura del bienestar tóxico, ¿no? Toda la positividad tóxica, hay que ser positivo, si estás deprimido no hay que estar triste, ¿no? Entonces eso pesa mucho en estos procesos de aceptar lo oscuro, ¿no? Lo patológico, el malestar, ¿cierto? Entonces la otra lógica que veo es mucho esta lógica del heroísmo, ¿no? Que es opuesta. Tienes que poder, depende de ti, ¿no? Tú puedes salir solo. Entonces, donde incluso muchas veces se pone toda la responsabilidad del sujeto, ¿no? Y no se ven las condiciones sociales en las que vivimos, ¿no? Que contribuyen también al malestar y todo eso. O sea, no hay una crítica, es la crítica de Deleuze, ¿no? El antiedipo y todo eso también. Entonces, tenemos otra lógica, ¿no? Que es la cultura de la aspirina, ¿no? Entonces, no toleramos para nada el malestar, o sea, hay que sacarnos el malestar, el dolor de cabeza, la ansiedad, ¿no? Entonces, y eso genera también una debilitación de la capacidad del yo de afrontar las cosas difíciles de la vida, ¿no? Así como hemos debilitado el sistema inmunológico de los niños con tanto antibiótico, debilitamos la capacidad psíquica de afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces vamos teniendo esas lógicas, ¿no? Y hay una cuarta que viene con todo esto de los procesos de desarrollo espiritual, pero donde no involucramos a la conciencia, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, la microdosis, el tecnochamanismo, ¿no? Las constelaciones de cierta manera, ¿no? Hechas de cierta manera, en la cual lo que te cura es el proceso, sino es la técnica que viene externamente, la sustancia, la microdosis, va a hacer el trabajo por ti de iluminarte. O sea, no eres tú ya que tienes que confrontarte, sino es algo externo que te va a ayudar a alcanzar esa iluminación, ese nivel de evolución, ¿no? Entonces yo creo que esas lógicas sociales que están tan en boga hoy en día hacen que sea muy difícil un discurso y muy poco popular donde uno tenga que confrontarse, ¿no? Con la sombra, el dolor, la angustia y todo eso. Entonces creo que eso también es importante verlo, ¿no? Cómo pesa ese espíritu de la época en estos procesos. Sí, No sé qué piensas. ¿Se me escuchó, José? sí. No, es fundamental porque estas lógicas, ¿no? Del contexto de los tiempos que vivimos, nos alejan permanentemente de nosotros mismos, ¿no? Y sí hay un contexto social que nos coloca en ciertas condiciones y además son discursos que nos demandan cosas que están lejos de lo que realmente somos, ¿no? Y entonces, ¿cómo alguien puede tolerar descender a su profundidad, contactar con su dolor, si permanentemente está siendo convocado a alejarse de él y convocado a no sentir? ¿No? Estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, tal cual, coincido también con esto que decía Roberto y que vos traes también, José, digo, incluso en lo cotidiano esto se ve cuando hay una persona, no sé, una persona que uno sabe que está atravesando un momento difícil, ni siquiera digo desde lo profesional, las primeras frases que se escuchan es, bueno, pero dale, tenés que salir adelante, no te quedes en tu casa, me acuerdo que me decían a mí en algún momento muy difícil que transité, no te quedes en tu casa, tenés que salir. Y yo sabía por otras experiencias previas que no tenía que salir, que me tenía que quedar en mi casa.
que tenía que quedarme ahí en esa, no era un temazcal, pero casi, ¿no? Porque estaba con todas las ventanas cerradas y fue mi momento de Nigredo. Y siempre me acuerdo que cuando estaba en la clínica, yo tuve una pérdida de un bebé. Lo primero que me dieron fue un antidepresivo junto con una pastilla que es para cortar la lactancia. Y yo la miraba en la enfermera y le digo, pero ¿de verdad lo tengo que tomar? O sea, yo no quiero tomar un antidepresivo, yo quiero sentir esta tristeza que siento, ¿no? Y bueno, me lo hicieron tomar igual, literalmente, estaba presa en la clínica, pero creo que es esto, también hay una medicalización de la tristeza, ¿no? Estás triste, tomate un antidepresivo que te levante un poquito, salí o toma algo, toma alcohol, fumate algo, fuma un cigarrillo de marihuana, porque la idea es no estar triste, ¿no? La tristeza está mal vista, o sea, una persona que está triste es no tenés que estar triste. Podés estar enojado, podés estar con un montón de emociones, pero triste no. No soportamos la tristeza del otro. Y creo que tiene que ver con esto que también mencionabas del sanador herido. Digo, no puedo estar frente al dolor del otro porque en realidad no podemos estar frente al dolor propio, Así ¿no? es. El mismo Sí, sí, terapeuta a veces porque al final, sostener esas emociones, ¿no, José? Al mismo terapeuta muchas veces le cuesta. sí, sí, no, bueno, y además, eh, si yo estoy haciendo terapia y también estoy transitando por mi propio anigredo, bueno, pues entonces tenemos un tema, ¿no? ¿No? Pero, sí, 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 ¿no? Pero sí, justamente Su éxito, ¿no? Por eso, José, porque es la pastillita y mm, no te tuvo el trabajo ahí. exacto, exacto, ¿no? Y muchas veces también llegan y digo, oiga, deme algo para que no me sienta mal, no, bueno, pero espere, pero, ¿qué le pasa, no? Que para que primero veamos qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Pero finalmente yo concuerdo contigo, Natalia, la tristeza del otro evoca la mía, ¿no? Y entonces, pues no quiero sentir la mía, ¿no? Y que el otro no se sienta mal tampoco, ¿no? Y de ahí justamente muchas perspectivas que buscan que la gente termine una sesión sintiéndose bien, ¿no? Pero sentirme bien ahorita, ¿qué sentido tiene cuando tengo que confrontarme con mi propia pérdida, mi propio dolor, mi propia desestructuración, ¿no? La reconstrucción de mi propio sentido. ¿Mm? Sí. Y Sí, a hay una cosa, veces uno cuando está terminando por ahí una sesión, por ahí le pregunta siempre al paciente, no, bueno, ¿cómo te vas con? Y hay pacientes que vos te das cuenta que te dicen, no, bien, ¿no? Y vos decís, no Ajá. bien, o sea, no te está yendo bien. Y está buenísimo que no te vayas bien. honesta, Digo, ¿no? hay Esta como una idea de que uno se tiene que ir bien también de terapia. Digo, el paciente Mm, también ujú. a veces, entre comillas, te miente, ¿no? Porque tiene la idea de que tiene que dejarte contento, de que se va bien después de O, haber hablado con vos, ¿no? Hay como mucha cosa ahí también. o a veces el terapeuta se preocupa si el paciente no se va bien también, tiene que irse bien, ¿no? claro. Claro, hice mal mi trabajo si se va mal. Si me dice, no, mira, la verdad es que me voy reconfundida hoy, y vos decís, ay, ¿qué hice mal? El No, furor no, curante de Freud, ¿no? exacto, el furor Claro. curandice, Ujú. efectivamente. No, y además yo creo que lo hicimos bien, ¿no? Quiere decir que está realmente confrontándose con esta parte del discurso social, ¿no? También muchas veces, Claro. ¿no? O sea, Sí, yo Y hay dos, siempre digo en mis clases algo que es una idea que se la robé a Roberto. Ya no es robo, fue uno de mis maestros, así que no es robo. Pero que siempre digo, él decía una vez, el paciente tiene que saber que antes de estar mejor va a estar peor, eso. ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos, ustedes si están yendo a terapia y siempre se van contentos, cambien de terapeuta. O sea, Sí, cambien de terapeuta, no, alguna vez tenés que salir hecho bolsa de la terapia, si no, no está de, funcionando.
Creo que Mónica quiere compartir algo. Sí, Mónica levantó la manito. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo lo que relaciono el sanador herido, porque cuando empecé con esto del arte terapia, como con un ímpetu lo puedo todo, tengo la capacidad de hacer salir a la gente de la depresión, de esto, lo otro. Y en el transcurso me di cuenta que no todos estamos preparados para sanar y hay que tomar conciencia de que no siempre podemos ayudar. En eso, en mí, lo transito eh, al sanador herido. No sé si la vinculación que hice corresponde eh, a la postura esta junguiana. Bueno, la figura del sanador herido tiene que ver con cómo es que yo, desde mi propia herida, puedo acompañar al otro, ¿no? Y justo, pues no siempre se sana, ¿no? Y en el proceso analítico también reconoces que hay cosas que nunca resuelves, que a lo más que puedes aspirar es a tenerla consciente, a mirarla, ¿no? A mirarla, a poder coexistir con ella, a poder entender con el tiempo cuando se va activando este elemento de mi personalidad que es un conflicto nuclear, ¿no? Que me puede desequilibrar completamente. Yo creo que uno de los, y poder haber transitado por mi propia herida, por mi propia desesperanza, porque solo así puedo mirar la del otro y entender entender que no se va a morir y poder transmitirle cierta paz, diciéndole, sí, vas a transitar por ahí, va a ser un proceso profundamente doloroso, pero no te vas a morir. Claro, si tienes la disciplina para transitar por ahí, ¿verdad? Porque si sales corriendo a tomarte dos cervezas y tres aspirinas, pues ya, ahí quedó todo, ¿no? Mm. No, Claro, claro, lo que le llaman los salvavidas, cuando dicen, eh, tirame un salvavidas, es muy psicología se llama común. de coping, ¿no? De afrontamiento. Ujú, ujú. Sí, sí. Y algo que muy importante, mira, retomando lo que decía Natalia, platicaba el otro día con una colega que justamente esta parte de que cambien de terapeutas y salen permanentemente contentos y felices de sesión, porque a la distancia uno tiene un profundo cariño por su analista y un profundo odio, ¿no? O sea, porque es una figura ambivalente muy linda, pues, porque te permitió transitar por tu propia oscuridad y conocerla, ¿no? Y un buen proceso te permite desarrollar elementos para poder retornar en el proceso, ¿no? Ahí, José, yo tenía unas reflexiones. Mira, hay varias. La primera es esta de lo difícil que es a veces mostrar la sombra, ¿no? En todos estos cuentos, quizá la obra literaria más famosa sobre esto sea Dorian Gray, ¿no? O sea, lo difícil que es mostrar al otro la propia sombra, ¿no? La propia oscuridad. Y yo lo conecto mucho con el mito de Anteón, ¿no? Anteón y Artemisa. Cuando Artemisa es descubierta, hay muchas lecturas del mito, ¿no? Pero una podría ser que cuando Artemisa es descubierta en su desnudez, no puede perdonar al otro, a quien la descubrió, ¿no? Y entonces eso Exacto. pasa en análisis a veces, por eso uno cambia del analista cuando confiesa un aspecto muy terrible de uno mismo, muy oscuro, muy vergonzoso. O sea, el no poder exponer esa sombra ante el otro hace que uno deje la relación. Lo mismo en la pareja, ¿no? Y Ujú. entonces no aceptamos que el otro haya visto nuestra sombra. Entonces, dentro del proceso de individuación, eso depende mucho de qué tanto yo haya trabajado la persona, ¿no?
como Ujú, primer ujú. elemento de prostitución. Entonces hay mucha gente que llega a los junguianos, yo esto lo veo todo el tiempo en las clases, muy seducido por los grandes términos junguianos, ¿no? Arquetipo, inconsciente colectivo, sincronicidad. Pero hay que comenzar por el yo, por la persona y por la sombra, los complejos primarios, ¿no? Entonces el gran problema de los junguianos es que hay mucha gente autodidacta que lee a Jung, pero no se forma. Y Claro. entonces toma términos, sincronicidad, animánimos, que son muy transpersonales, sin una base clínica personal, ¿no? Y se Ujú. olvidan que yo en lo personal, en lo clínico, siendo psiquiatra, trabajando en lo complejo, ¿no? Antes de llegar a todo este simbolismo alquímico, cultural, religioso, ¿no? Y entonces a veces incluso algunos no saben que Jung era psiquiatra, se lo imaginan como un viejito que lee el tarot, los arquetipos, ¿no? Sí. Entonces, a veces, cuando somos descubiertos en esa sombra por el analista, por la pareja, ¿no? Pasa mucho en la adolescencia, cuando se cae la proyección, la idealización del padre, uno ve la sombra, ¿no? Es lo que, de alguna manera, digamos, autores, ¿no? Como James Hillman, hablan de esta violación psíquica, ¿no? De lo pánico. Como Ujú, Pan, que viola a la ninfa, ¿no? Siendo la ninfa ese aspecto de la psique virginal, que no está preparado para recibir ese elemento. ¿No? Entonces, por primer lado, o sea, la confrontación con la sombra, según Hillman, es una violación psíquica, ¿no? ujú, ujú, Y ujú. aquí nadie sale virgen de la vida nos viola a todos, ¿no? Entonces, va a haber un momento en el cual nuestra psique va a recibir un contenido para el que no estamos listos y lo vamos a vivir como algo traumático, ¿va? Un segundo elemento es que toda la cultura promueve esta identificación con el ego, ¿no? Con el yo. Un maestro que te manda ahora los videos, ¿no? De David Lloyd, Ujú, él decía, ujú. tenemos es a la idea de nosotros mismos, a esa idea del yo que hemos construido. Y el origen del dukkha es apegarnos a algo que es falso, ese yo, esa ilusión de que somos yo separados, ¿no? Y entonces, claro, nos promueven toda la vida ser alguien, construir un yo, un ego, una identidad, ser alguien en la vida, identificarnos con roles, ser padre, ser profesional, ser psicólogo, ser esto, ser lo otro. Y entonces, ¿cómo nos sacamos esa identificación yoica? ¿Cómo comprendemos que el yo es un aspecto que es provisional, externo, ¿no? Parcial, ¿no? Frente al sí mismo, que es un elemento interno más auténtico y más total de la personalidad. O sea, cómo pasamos de ese centramiento en el ego a descubrir que ese ego que hemos formado, como dice Jung, es un simple recorte de lo colectivo, no es quienes somos, no es la totalidad, y nos desplazamos es otro. Y en ese camino, podemos ligar esto con el mito de Orfeo, buscando a Eurídice, la propia alma en el inframundo, donde Eurídice está detrás de él, pero él no sabe si está, ¿no? Y tiene una angustia terrible porque cada paso que da hacia afuera no puede voltear la mirada y no sabe qué va a pasar. Entonces, Ujú. ese proceso, el proceso analítico, donde dejamos de ser quienes hemos sido, unos neuróticos, controladores, narcisistas, dependientes, y no sabemos en qué carajo va a terminar el proceso, es angustiante. O sea, es la gestación, Sí. ¿no? Y entonces, mira, yo sé que estaba mal, pero antes estaba mejor que ahora estoy peor. Pero ahora que estoy peor, sé que estoy mejor porque soy más auténtico, tengo más conciencia, ¿no? Pero ese proceso entre dejar de ser lo que hemos sido, que ha sido la forma, la mejor forma que hemos conseguido para sobrevivir, la neurosis, ¿no? Tiene su función, ¿no? Y eso nuevo que aún no sabemos en qué va a terminar el proceso es sumamente angustiante. Entonces, el proceso analítico es un proceso de despersonalización, o sea, de Ujú. desidentificación del yo, ¿no? Lo que decía la muerte del rey, eso. O sea, no es tomarse una piña colada en Cancún y relajarse. Es un proceso bien jodido. ¿No? Y entonces, cuando uno está jodido, va a terapia, ¿no? Bueno, y descubre que estando en terapia no va a estar mejor, sino hay que remover toda, disculpen mi expresión, toda la mierda que uno trae, ¿no? Hay que confrontar cosas dolorosas que pensaron que ya pasaron, ¿no? Y entonces esa confrontación a veces hace que el paciente evalúe, ¿no? Y diga, a ver, estoy mal, pero no quiero remover esto, no quiero confrontar esto, no quiero sanar esto, estoy bien así. Entonces mucha gente vive la vida desde la evasión. Levinas decía, la evasión es una forma también de existir. Levinas cuestionaba a Heidegger, ¿no? Porque Heidegger que hablaba de que el objetivo es este estado de cuidado del ser consciente de la propia existencia, él decía, pero Heidegger ahí está metido un imperativo moral, ¿no? Es como que la persona tiene que asumir el cuidado de su ser, tiene que ser auténtico. Pero la gente también puede ser inauténtica, puede evadir la vida, puede evadir el sufrimiento, ¿no? Y la evasión es una forma auténtica también de lidiar con la existencia, dice Levinas. ¿no? Y mucha gente vive por la vida
Yo conozco una persona que no puede dormir sin apagar la luz hace más de 5 años y todos los días duerme con la luz prendida. O sea, no tiene el mínimo interés en cuestionarse por qué le cuesta apagar la luz, ¿no? Y hay gente que vive así con las rupturas, con los duelos, con la angustia, medicándose con insomnio y nunca van a hacer un análisis y una confrontación. Y eso hay que Ujú, aceptar. O sea, nosotros no podemos individualizar a todos. Esa es la tarea del paciente, es su responsabilidad, ¿no? Y el paciente llegará hasta donde tenga que llegar y saber que no todos están listos para ese proceso, ¿no? Y ojo, José, después de la nigredo, la noche viene el alba, la albedo, lo claro. Y hay pacientes que atraviesan la nigredo la noche, pero cuando empieza a llegar la luz y empiezan a darse cuenta que el que es el autor de sus propias pendejadas es uno, como en este meme, cuando vamos a ver quién es el responsable que está detrás de todo, le saca la máscara, es uno mismo, ¿vieron? Descuido, sí, ¿no? Como sí. ese meme. Entonces, y ahí también a veces la luz puede ser más confrontativa que la oscuridad. Cuando yo empiezo a Ujú, tener claridad, ya no le culpo a la infancia, ya no le culpo a mi madre, ya no le culpo a mi padre a lo que me pasó, sino yo me empiezo a dar cuenta de mí. Y muchos pacientes dejan en ese proceso, en esa parte del proceso analítico, la terapia, porque tienen que confrontarse a la propia responsabilidad, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a tener claridad, ¿no? También a veces es muy confrontativo, ¿no? Pensaba también, cuando hablaba Nati, de toda esta disociación, ¿no? Hablando siguiendo esta lógica del bienestar tóxico, la cultura actual, la aspirina y todo eso. También sabes que me llamó mucho la atención a mí, Nati, la cumbia, ¿no? La cumbia me llama mucho la atención. O sea, tú escuchas la letra, me abandonaste, me dejaste, me quiero morir, y escuchas el ritmo, ¿no? Y ves una tremenda disociación entre el ritmo que es alegre y la música que es triste, ¿no? En la poesía melancólica al menos había una nostalgia, una tristeza estética, ¿no? Pero acá no hay estética, ¿no? O sea, acá hay una especie de alegría por un lado, rítmica, ¿no? Y una tristeza y una letra terrible por el otro, ¿no? Y desde el cuerpo, ¿no? Y moviendo el cuerpo ese ritmo. Entonces yo digo, ¿cómo asimila el cuerpo y la conciencia esto, este doble mensaje, esta dualidad? ¿No? Es propio de esa cultura esquizofrénica, pues de la que habla Deleuze, ¿no? Deleuze y, ¿no? Entonces a mí siempre me ha sorprendido eso, ¿no? Al menos en el Perú es muy fuerte esa cultura de la cumbia, ¿no? Con ese tipo de letras melancólicas, terribles de desamor y los ritmos súper alegres, ¿no? sí, 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 sí. Sí, acá en México también tenemos esa disociación profunda, pero fíjate que también mucha gente cuando transita la Nigredo abandona el proceso porque viene un golpe de claridad y de energía, ¿no? ¡Pum! O sea, desembistes muchísimas cosas de la historia personal, tomas un primer nivel de claridad. Ah, ya estoy, no, ya estoy en ningún lado, ¿no? Eh, Y estoy, recordar quién también sabe. este, este doble aspecto que menciona Jung, ¿no? En el tomo 7, la relación entre el real y el inconsciente, que cuando uno confronta con el inconsciente puede inflarse o puede desinflarse, ¿no? La Exacto. elevación y o sea, hay gente que cuando confronta con la Nigredo se infla, ¿no? Ya lo sé todo, ya lo Ujú. puedo, ya entendí, ¿no? Entonces empieza a ser terapeuta del otro, a recomendar la terapia, ¿no? Y hay Sí. otros que se deprimen otros, ¿no? Se hunden, se deprimen más cuando empiezan. Yo tengo una paciente que acaba de salir de terapia deprimida, no puede ser. Tantos años de terapia y sigo jodida, no puede ser, qué terrible, ¿no? Y yo le decía, pero estás avanzando, o sea, es importante lo que has descubierto, ¿no? O sea, se desinflaba al descubrir cosas, Ujú, ¿no? ujú, Y hay otros ujú. que ya lo sé todo, ya me sané con 3 sesiones, ¿no? Entonces depende mucho también de la actitud que uno va asumiendo, ¿no? Frente al propio proceso. En el proceso no hay un tiempo, ¿no? Es el tiempo psicológico. Hay gente que no está Eso. lista en un momento, pasan los años, ya está lista, ¿no? O sea, no es una lógica como el sistema conductual, yo decía en la clase, ¿no? Claro, la terapia de moda es esta, la cognitiva conductual, la contextual, basada en evidencias, ¿no? Que resuelve el síntoma y esto. ¿Cuál es la terapia Jung? La que invita a la totalidad, a la comprensión, a la ampliación de la conciencia, a ser uno mismo. O sea, eso no es terapia, ¿va? Para los conductistas eso no es terapia, eso es misticismo, religión, budismo, ¿va? O sea, esto es una cosa que no está basada en evidencia, que no sirve, no es terapia, ¿va? Pero esa es la que nos gusta a nosotros, es la que hacemos nosotros, ¿va? Es la que busca la ampliación de la conciencia, el ser uno mismo, cuestionarse, ver para qué está uno acá, ser más completo, ¿no? Esa es la que hacemos. Y la buena noticia es que podemos hacer la otra haciendo esta.
pero ellos no pueden hacer esto haciendo la otra. Eso, ¿Va? eso, eso es fundamental, ¿eh? Fíjate que yo le decía el otro día a mis alumnos en la universidad, les decía, es que me hablaban de las técnicas terapéuticas. Le digo, no, 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 a ver, tranquilos muchachos. Las técnicas es el nivel más bajo de trabajo. Lo primero es tener conciencia de cuál es mi posición ética en el mundo. ¿Cuál es mi posición? Tengo que tener claridad de mi posición epistémica y ética en el mundo y desde dónde miro, ¿no? Porque si yo miro desde un lugar, si soy consciente desde dónde estoy mirando, entonces puedo ir incorporando distintas herramientas. Ahora, dependiendo del tipo y el nivel de herramientas, ¿no? Porque yo concuerdo contigo. Nosotros con algún paciente que tiene todo un proceso acá de racionalización y de diálogo interno, bueno, puedes intervenir en un momento con algunas técnicas específicas, pero justamente luego lo llevas al sentido de lo profundo de ese síntoma, ¿no? O sea, y lo podemos trabajar en distintos niveles. Y efectivamente, los que están en ese otro lado no pueden mirarlo desde acá, ¿no? Esa es la lógica actual, ¿no? La Sí. técnica, la crítica que hace Heidegger al espíritu de la técnica, ¿no? O sea, predomina la técnica. O sea, lo importante es resolver el síntoma, hacer la técnica que esté basada en la evidencia, ¿no? Y entonces, si lo que tú estás proponiendo es más bien una formación más científica y filosófica, ¿no? Que implica lo que va a llamar, pues, la metapsicología Freud, Ujú, ¿no? ujú, ujú, La metaclínica, ¿no? Autores como Adler y Jung, la cosmovisión, concepto muy importante, ujú, ¿no? Que no ujú. se trata que se trata de una visión del mundo, donde a veces el propio psicólogo, como dice Jung, no se ha hecho la pregunta que es la psique, cómo funciona, no entiende nada de la psique, ¿no? Y él dice, es imposible pensar un médico que no entienda anatomía, fisiología, pero ¿por qué un psicólogo puede operar, intervenir sin saber nada de la psique, cómo funciona, ¿no? Ah, Porque es psicología, es subjetiva, ahí sí se puede, no se debería, ¿cierto? O sea, el y primer aprendió paso es una psicología sin alma. hacer, sentir, Aprendió una psicología instrumental, ¿no? Instrumental de medición, aplicación los técnica. pacientes del otro, donde uno no Esa, tiene que ver, ¿no? exacto. Yo diría, saber cómo uno está parado en el mundo, en la visión del mundo, de la psicología, qué es el paciente, qué es la psique, qué es el ser humano, existe el inconsciente colectivo, existe solamente el inconsciente personal, la psique solo es la conciencia, todas las preguntas, qué es salud, qué es enfermedad, qué es normal, qué es anormalidad, ¿no? Porque si no tienes después un psicólogo que agarra una historia clínica, dice TDAH, TLP, y sin hacer una semiología, una historia clínica básica, repite el diagnóstico porque lo puso el psiquiatra y no se hace clínica, ¿no? Así Y es. psiquiatras que mandan a medicar al paciente sin preguntarle qué le pasó, cómo se siente, sin entrar en la vivencia, ¿no? Y entonces lo que tú dices, la psiquiatría instrumental, sin arma, sin alma, ¿no? La psicología sin alma y todo eso. Y yo diría, no solamente una visión del mundo y la psicología, José, científica, filosófica, epistemológica, sino también de la propia psique, Ujú, ¿no? Porque ujú, uno no trabaja con la psicología o con la teoría psicológica, trabaja consigo, con su personalidad, con su claro. proceso. Entonces, si uno no se conoce, si uno no ha trabajado en uno, ¿cómo puedes darte cuenta cuando estás poniendo algo tuyo en la relación, cuando te estás sobreimplicando, ¿no? O cuando estás actuando desde tus prejuicios o complejos, ¿no? Y entonces, claro, esa psicología es mucho más demandante, requiere más formación, más proceso, ¿no? Que una solamente técnica, donde si bien el paciente, primera sesión le aplicas este formulario, en la segunda le haces esta técnica, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, creo, ¿no? Para los Sí, psicólogos que hacer con la gente mucho. joven, maestro, docente, ¿no? Sí. Y enseñarnos a transitar por justamente, ¿no? Por nuestra propia oscuridad y, y y aprender a estar ahí. Porque ¿cómo puedo yo ayudar a alguien a salir de ese lugar, acompañar a alguien a salir de ese lugar si yo no puedo estar ahí? No, no solamente a salir, a entrar también, José. Bueno, sí. Una vez entrado nos da miedo, lo sacamos rápido, ¿no? Yo tenía Ese, una alumna una vez que estaba haciendo una imaginación activa y le salió el tema de que iba entrando a un túnel lleno de fetos muertos. Entonces ella ya tenía unos abortos, unos temas ahí. Y cuando la paciente empezó a entrar, le estaba supervisando en el grupo, sal de ahí, no te metas ahí, le dijo, ¿no? La alumna se mm, está haciendo de terapeuta.
O sea, evidentemente le tocó a ella algo y ella no tuvo la capacidad de mantenerse en el proceso de la alumna, ¿no? De la otra alumna, que estaba haciendo el rol de paciente. Entonces yo digo, no solamente ayudarlo a salir, también ayudarlo a entrar, ¿no? Eso. Fíjate que ahora me acuerdo, digo, y creo que ya nos vamos a pasar de tiempo, pero voy a hacer un último comentario. Tengo una paciente que tuvo un sueño justamente de un túnel, ¿no? Donde sus padres la llaman adentro del túnel y se despertó y le digo, bueno, ¿y luego qué vamos a hacer, no? Y mucho de su discurso termina en la boca del túnel. Le digo, pues es que ahí te está marcando tu psique te está marcando el camino. Dice, sí, pero yo no voy a entrar ahí, ¿no? Bueno, pues. Lo que dice Jung y lo que dice Hillman, ¿no? Donde esté el miedo, ahí está la tarea, ¿no? Claro, claro, ahí está la Y tarea. mucho José en Marsha Linehan, esta terapeuta que creó la cognitiva conductual, que también fue diagnosticada de psicosis, ella, ¿no? ¿Sabe, no? Y entonces esta Marsha Linehan, que hizo la DBT, ella dice algo bien interesante, dice, en la base de toda la patología, ¿no? Algunos dirían, en la base de toda la patología está la represión sexual o la angustia de la muerte, diría Yalom, ¿no? Digamos, y Marshall Linehan dice, está la evitación. La base de todos Sí. los trastornos patológicos es la evitación. Entonces ella decía que el trastorno evitativo no debería ser un trastorno evitativo, sino debería ser un rasgo común a todos los trastornos, la evitación, ¿no? Mm, De todo, mm, todo trastorno hay la evitación. El narcisista evita no ser visto, sentirse poco importante. El histriónico evita ser visto, ¿no? Muestra una máscara, le da pavor mostrarse tal como es. El dependiente evita estar solo, ¿no? Entonces, en el fondo todos evitamos algo. Y la patología puede ser entendida desde ese punto de vista más adleriano como arreglo mm, neurótico, como evitación. ujú, ujú, Pero de todas ujú, maneras, decía, está la evitación de algo que nos genera ansiedad, angustia, dolor. ujú, Entonces, y ahí ujú, que existe el héroe, que justamente es lo opuesto, esa parte de la psique que es capaz de enfrentar el miedo, de enfrentar lo desconocido, lo que dice Jung, ¿no? La función heroica asociada al sacrificio. No puede haber sin sacrificio, sin esa confrontación del miedo y el dolor que representa el héroe, sin ese salir de lo conocido, el mundo del padre, el hogar, ¿no? Bilbo que sale al mundo, ¿no? Explora con Gandalf, ¿no? ujú, ujú. Tantas historias, Luke Skywalker que sale del basurero en Tatooine, ¿no? O sea, no puede haber individuación si no salimos de esa zona de confort, de esa zona segura, cómoda. Y al ego le encanta esa seguridad, estar caliente en casa, tranquilo, seguro. Entonces hay una lucha entre un aspecto que quiere la seguridad del ego y un aspecto que busca la transformación. Y tiene que haber un sacrificio en el medio. Si no, no hay crecimiento. Entonces la pregunta más importante, ¿no? Ya las Hipócrates, antes de curar, pregúntale al paciente si está dispuesto a sanar lo que lo enfermó primero, antes de curarlo, ¿no? En la psicología, antes de sanar a alguien, estás dispuesto a asumir el precio que implica esa sanación. Estás dispuesto a confrontarte realmente contigo mismo, ¿no? Lo que decía Víctor Frankl, o sea, la terapia no es un enfrentamiento con el paciente, es una confrontación consigo mismo facilitada por el terapeuta. Ujú, ujú, ujú. Entonces, ahí tiene sentido la frase de Jung, de confrontarse con la propia sombra, ¿no? No tanto hacia figura del uso, ¿eh? El paciente quiere estar bien, quiere realizarse, quiere tener una buena relación de pareja, quiere tener un trabajo que le guste. ¿Está dispuesto a pagar ese precio, el sacrificio? Eso, ¿O eso, quiere que porque la ahora no estrategia estamos dispuestos a pagar el precio. El contexto actual, el tiempo actual nos ha enseñado a sacar todo rápido sin pagar el precio de lo que implica acceder a otras cosas. es, José? Muchas gracias, José, por la charla, ¿no? Muy interesante siempre escucharte, hablar contigo. Muy contento de que vuelvas a salir. Sí, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, José, por tu ponencia muy, muy buena. Y bueno, nos estamos viendo. Roberto, ¿cómo seguimos ahora? Vamos a ¿Terminamos organizar aquí? vamos a organizar el próximo año unas mesas para comentarles el evento de Perú, mucho más Ok, organizado. Esto. perfecto. Vamos a estar algunos de los ponentes de Perú, seguramente los directores. Algún fin de semana haremos alguna charla para invitarlos y para explicarles en qué se va a tratar esto, porque
hacerlo y hubiera sido un poco incompleto porque varios de los directores no han podido intentar, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, hicimos entonces estamos eso. cerrando aquí esta serie de 3 jornadas en las cuales hemos ido recorriendo junto a quienes pudieron estar y a quienes no pudimos estar, pero acompañamos a la distancia, el primer Congreso de Psicología Analítica organizado por el Instituto Eleusis en México. El próximo será en la ciudad de Lima, en Perú. Ya les vamos a estar dando la información. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante estas 3 jornadas, a todos los ponentes, a los participantes, y nos estamos viendo muy, muy pronto. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Abrazo, Nati, Hasta luego. gracias. Gracias Gracias, a Nati. vos. Gracias, Rosa.